Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, llamada Mitos y Realidades en el Cumplimiento Fiscal y Contable, enfocado en el sector construcción. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Estas van a ser evaluadas al final de la charla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Además, al final se les va a compartir una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho la puedan completar, ya que nos ayudan a mejorar este tipo de espacios. Muy bien, sin más por agregarles, les doy la palabra al ingeniero Jaime Sotela, quien actualmente es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, para que nos presente al excelente panelista del día de hoy. Muchas gracias, Natalia, y buenas tardes, casi noches a los y las personas que están conectadas en este momento. Para el Colegio de Ingenieros Civiles es un honor y un placer la audiencia de esta tarde-noche y me permito darles la más cordial bienvenida a nombre de la Junta Directiva. Actualmente soy el tesorero de la Junta Directiva y como miembro de esta Junta Directiva hemos hecho un gran esfuerzo para hacer posible cada vez más frecuente este tipo de webinars de índole técnico y que efectivamente son aplicables al ejercicio profesional de todos y cada uno de nosotros, incluyendo aquellos que pues estamos involucrados en empresas, ¿verdad? En el caso particular del día de hoy, me permito presentar al señor Adrián Espinosa Castro. El señor Espinosa Castro es contador privado incorporado al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Tiene más de 9 años de estar incorporado y está capacitado, especializado en materia contable y en temas como implementación de normas internacionales de información financiera, control interno, manejo, reflejo, clasificación de costos en proyectos, estados financieros, entre otros. También debo destacar el hecho de que ha sido capacitado y especializado en el área de impuestos en general. Adicionalmente, a partir del año 2022, ha tenido la oportunidad de capacitarse como gestor tributario en el sector de la construcción. Importante en nuestro ambiente, que no solo aplica tanto para construcción, sino también para consultoría. Y a nivel laboral tiene más de 8 años de trabajar como contador de forma independiente con clientes de diferentes tipos de mercado, como lo que son construcción, inmobiliaria, distribuidoras, tecnología, entre otras que se pueden destacar. Es decir, el presentador del día de hoy pues tiene un amplio y vasto conocimiento en el aspecto relevante de la motivación que da origen a este webinar. Sin más por el momento y nuevamente reiterando las gracias por la atención brindada, le doy la palabra al excelente expositor, don Adrián Espinosa, para que nos enfoque en este elemento tan sustancial y de actualidad como es el tema contable, financiero y tributario que tiene amén eh, ser parte de nuestro ejercicio profesional cotidiano. Bienvenido y te doy la palabra a Adrián para que tomes control de la charla del día de hoy. Claro que sí, bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, don Jaime, y también a la señorita Natalia por la introducción, por la oportunidad y muy contento de acompañarlos esta noche y también de tener aquí a quienes nos acompañan. Un gusto saludarle a todos. Espero que sea de bastante provecho esta charla. Queremos compartir un poquito de conocimiento técnico también que creemos les va a servir mucho en la práctica de cumplimiento fiscal, ¿verdad? Que hoy en día, pues evidentemente ha venido con muchos cambios, nuevas normativas y esto tiene sus implicaciones en el cumplimiento fiscal, tanto como persona independiente como también en empresas, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la cocina que tenemos esta noche. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio eh, a la charla, a la presentación del día de hoy. Vamos a ver un poquito el, los objetivos. Tenemos dos objetivos principales para esta charla. El primero es comprender los principios, o perdón, los principales factores
que en la actualidad intervienen en el cumplimiento formal de las obligaciones fiscales en el sector construcción y sus áreas de interés, enfocados en esta parte. También conocer la importancia y los beneficios de una planificación fiscal y su relación contable, más allá de los mitos, trabajar en función de la realidad actual. Vamos a esclarecer también un poquito de las cosas que se han venido o anteriormente a los nuevos cambios, se decían cómo manejar ciertas cosas, a como ahora más bien han cambiado y se deben de enfocar por otro tipo de procedimientos. Entonces son los objetivos principales, los principales temas que vamos a ver hoy. Los factores generales que intervienen en el cumplimiento fiscal, principales obligaciones ante el Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar un poquito de las declaraciones, las principales por lo menos, porque son muchas. Y vamos a hablar un poquito también de la prorrata y la proporcionalidad, que es un tema bastante complejo y que, sin lugar a duda, en el sector construcción, ¿verdad? También ha venido a involucrar. También vamos a hablar un poquito del ciclo contable y su relación con el cumplimiento fiscal. En relación un poquito al tema de control de proyectos y sus costos, la implementación de una estrategia fiscal y sus beneficios. Y los beneficios, vamos a hablar un poquito también, concluir con los beneficios de mantener al día la contabilidad y el cumplimiento fiscal. Entonces, esto va a ser un poquito lo que vamos a conversar. Vamos a dar inicio con el primer tema. Vamos a conversar sobre los factores generales que intervienen en el cumplimiento fiscal. Siempre hay que partir, considero yo siempre, y siempre recomiendo, cuando uno va a ver, bueno, qué tengo que cumplir como contribuyente, hacia dónde tengo que ir, siempre estar sujeto a la base legal, ¿verdad? Que es por donde nos regimos, por donde como contribuyentes, lo que nos dice cómo actuar, qué implicaciones vamos a tener, inclusive pues todos los procesos en adelante. Uno de los principales lineamientos que existe actualmente es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este Código de Normas establece los derechos y deberes de contribuyente, al igual como las sanciones que puedo tener yo por incumplir los procesos y cómo debería yo de proceder en ciertos casos que tenga que intervenir ante la tributación o algún trámite en específico procedimiento tributario y fiscal. Esto es como, le llamo yo como la Biblia, por decirlo de alguna forma, de los contadores y también de los contribuyentes, que siempre es necesario que estén anuentes de saber qué contiene, porque con base a eso nos regimos. Otra ley también importante que tenemos que tomar en cuenta actualmente es la ley sobre el impuesto de renta, la 7092. La famosa también ley del IVA o ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó en el pasado junio de 2019, que fue bastante implicaciones, fue un cambio bastante grande que vino a ejercer, dentro de ellos implementación del IVA, la ley 9635, que viene a reemplazar la ley del impuesto sobre las ventas que anteriormente utilizábamos, y también vino a incorporar las rentas de capital, ¿verdad? Que es otro régimen que vino a incorporar en esta ley de fortalecimiento de finanzas públicas, y tal vez otros factores, otros cambios que vinieron, pero los principales que más afectaron, tal vez vamos a verlos, que son esta parte. Entonces, esto es como la base legal principal que debemos considerar para nosotros actuar en la parte fiscal y contable para el cumplimiento correcto de la parte de impuestos. Vamos a ver el tipo de contribuyente, que es uno de los factores que influye mucho, ¿verdad? Para saber mi cumplimiento fiscal, tenemos dos tipos de contribuyentes básicos, que son el contribuyente físico, que como lo dice la palabra, ¿verdad? Es una persona física, inscrito como bajo cédula física, y generalmente son personas que se dedican a trabajar en independiente, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, ¿verdad? Generalmente son personas físicas que se dedican a lo en independiente. Y tenemos también, pues, los contribuyentes jurídicos, que ya son sociedades legalmente establecidas en el registro público, en el registro nacional, para luego ser inscritos en Hacienda. Entonces, esos son los principales contribuyentes que mantenemos, o por lo menos los principales que vamos a ver en un momento. Y ya teniendo claro los dos tipos de contribuyentes que podemos clasificarnos, vamos a ver en qué tipo de régimen me puedo yo clasificar, ¿verdad? Porque yo soy contribuyente físico o jurídico, y ahora sí, ¿a cuál tipo de régimen de los que establece Hacienda puedo yo pertenecer? Tenemos el régimen tradicional o general, que es el más utilizado, ¿verdad? Es en el que más aplican o en el que más se incorporan los contribuyentes. Tenemos el régimen simplificado,
que este régimen trae importantes beneficios en el tema de cumplimiento fiscal, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque no cualquiera puede incorporarse en este régimen. Hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos lineamientos que dice Hacienda para poder incorporarse y disfrutar de esos ciertos beneficios fiscales. Por ejemplo, si yo tengo compras mayores a 150 salarios bases, que son 167 millones al año, no podría incorporarme en ese régimen. Uno de los ejemplos. O si tengo más de 5 empleados o colaboradores en mi organización, tampoco puedo incorporarme. Entonces, sí es muy importante considerar que, si bien es cierto, trae muchos beneficios, no es sencillo y no todas las actividades se pueden incorporar. De hecho, la lista es bastante corta y son solo algunas de las que se puedan incorporar en ese régimen. Tenemos el régimen de zona franca, que no es muy conocido, es uno de los que en los últimos años ha generado mucho empleo en el país, inclusive pues ha crecido mucho la apertura de zonas francas, principalmente por la exoneración de impuestos que tiene este régimen, ¿verdad? Estos son uno de los principales beneficios o atracciones que tiene el régimen, y también la ampliabilidad que está generando a nivel nacional, ¿verdad? El régimen que es bastante importante y crecimiento también a nivel empresarial en el país. Otro régimen que se incorporó con la ley del impuesto, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, es la renta de capital. Esto viene, en resumen, a gravar las utilidades o las ganancias que yo tenga al explotar o al uso de un bien mueble o inmueble. En general, uno de los principales sectores que vino a regular esta ley o este régimen de renta de capitales son los alquileres o arrendamientos, por ejemplo, ¿verdad? Que ya se incorporó esta actividad a este régimen. Y por último, el régimen especial agropecuario, que es un régimen bastante complejo, ya esa parte, ¿verdad? Obviamente esto sí tiene que ver con la parte de ganadería y demás, pero es un régimen que tenemos actualmente y que está activo. Entonces son los tipos de régimen que tenemos y pasamos ahora a la parte de actividad comercial y su codificación. Siguiendo la línea y el proceso que ya vimos, el tipo de contribuyente que yo me puedo ubicar, el tipo de régimen en donde puedo también pertenecer. Ahora bien, una vez que ya identifico estos dos aspectos, es importante identificar qué actividad comercial y qué codificación tengo que utilizar yo para en adelante ejercer mi actividad como persona física, como persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto de actividad comercial y su codificación? Bueno, existe una lista, parte de los cambios que se han venido dando, ¿verdad? Existe una lista en donde ya Hacienda dice, bueno, estas son las actividades autorizadas y aprobadas actualmente y en las cuales el contribuyente debe utilizar como base para asignársela y así inscribirse en Hacienda con esa actividad comercial y su codificación. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, antes, ¿verdad? Uno de los mitos que se decía antes y pasaba mucho es que por querer estar sujeto a unos beneficios o una tasa impositiva de impuestos más bajo, se procedía a escribir una actividad comercial que tal vez no era la realidad o lo que yo estaba ejecutando realmente, para de una u otra forma tratar de tener ciertos beneficios a la hora de tributar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ya eso no se puede, no antes no se debía, se pasaba, pero ya ahora con mucho menos razón, porque ya ahora con las nuevas regulaciones, ya ahora existe un código que es el código CABES, el famoso código CABES que también muchos de ustedes lo han escuchado, el cual ya ahora viene a limitar y a cerrar portillos que habían antes, que ahora la nueva realidad es más bien identifique correctamente, tómese su tiempo para identificar correctamente cuál es su actividad y con base a esto su código CABES, porque ese código CABES va a ser con el que usted va a tener que emitir facturación electrónica, ¿verdad? Entonces, ya ahora hay un ligamen directo del proceso inicial de actividad comercial con el resto de procesos que yo voy a hacer en mi operativa, que es el tema, por ejemplo, de facturación electrónica. Entonces, si yo voy a dar servicios de ingeniería, entonces tengo que asegurarme que mi actividad ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente sea de ingeniería y mi código CABES a la hora de yo facturar corresponda a esa actividad. Porque con base a eso también Hacienda me va a fiscalizar a mí y me va a evaluar. Entonces, hay dos opciones que puedo caer en riesgo. Me inscribo en una actividad comercial que tal vez no es la mía
realmente y por eso puedo incurrir inclusive hasta en pago más de impuestos cuando realmente la actividad es otra y voy a tener un inconveniente a la hora que Hacienda me evalúe o me fiscalice, ¿verdad? Entonces este punto es muy importante como parte de los procesos iniciales a la hora de inscribirse como contribuyente en el Ministerio de Hacienda. Luego de acá pasamos al otro factor que interviene en el cumplimiento fiscal, que es la prescripción de periodos. ¿Qué significa la prescripción de periodos? Bueno, si yo tengo una deuda o tengo algo pendiente, una declaración pendiente de presentar con Hacienda, naturalmente son 4 años lo que eso puede estar sin prescribir, o sea, activo y que Hacienda me puede a mí cuestionar, me puede cobrar o me puede sancionar. Si no hay intervención dentro de esos 4 años por parte de Hacienda, se cumplen los 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, viéndolo en la práctica, por después explicarme un poquito mejor. Si yo en septiembre del 2019 no pagué un impuesto de IVA, por ejemplo, o no presenté la declaración, o tengo algún impuesto pendiente de septiembre de 2019, a hoy, a octubre de 2023, Hacienda ya no me podría a mí cobrar ni sancionar por esa deuda del 2019, siempre y cuando durante estos 4 años Hacienda no me haya notificado de nada, no se haya pronunciado, ni me haya rastros ni pistas de que Hacienda me notificó algo. Entonces, si hoy en día, octubre, ya Hacienda me llega a cobrar a mí algo de septiembre del 2019, yo tengo toda la potestad del derecho, y según como lo dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para ejercer mi derecho y hacer la prescripción. Y decir Hacienda, lo siento, pero ya por ley, ya esto no procede, ya prescribió. Pero, ¿qué pasa si en esos 4 años Hacienda sí hubo una intervención y Hacienda me envió un correo o cualquier aviso de esa deuda o esa declaración que yo voy a presentar? Bueno, ya esos 4 años se rompen, ¿verdad? Ya no son 4 años, inclusive puede extenderse hasta 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que Hacienda va a tener 10 años para seguirme a mí insistiendo con esa deuda, fiscalizando y notificándome para ese procedimiento con Hacienda. Entonces, es importante tener eso presente, esos dos escenarios, ¿verdad? 4 años sin intervención por parte de Hacienda, pero si hay intervención de Hacienda se me amplía a 10 años. ¿Qué es lo importante y uno de los consejos que yo siempre doy para evitar esa intervención de Hacienda? Bueno, cuando se presentan declaraciones, tratar de presentar esas declaraciones antes de la fecha de vencimiento, las rectificativas. Las rectificativas es, yo presenté la declaración, me di cuenta que hubo un error, que falta un dato, o más bien hay que excluir un dato que está de más, voy a rectificar, voy a corregir mi declaración. Lo ideal es hacer y darse cuenta de eso antes de la fecha límite o que vence el plazo para presentar la declaración. Por ejemplo, el IVA. Si yo sé que en los 15 días del mes siguiente es mi último día para presentar y pagar el impuesto de valor agregado, entonces lo ideal es establecer un plan de trabajo para ojalá presentar esa declaración el 7, 8 del mes, y si pasara algo, tener todavía ese margen de tiempo para hacer la rectificativa y no presentarla después del 15, porque ya después del 15 es tiempo vencido y hay mucho más riesgo de que Hacienda se dé cuenta, por decirlo de alguna forma, y me llegue y me notifique. Entonces, eso es como uno de los consejos también y una de las realidades que hay que adaptar hoy en día y tratar de tenerlo presente. Otro punto importante que es para poder ejercer la prescripción, Hacienda no lo hace de forma voluntaria, ¿verdad? Porque obviamente por conveniencia nunca te va a llegar a decir, mira, vos tenés esta deuda que ya prescribió, mira, te la vamos a condonar. No. El contribuyente tiene la obligación de estar atento a esas prescripciones y emitir el trámite o hacer el trámite, que se hace mediante un formulario que se llama formulario de prescripción y se hace mediante la página de web que se llama TRAI. Es una plataforma también que se ha implementado para hacer trámites virtuales y ya no tener que apersonarse a la administración tributaria. Otros factores a considerar, tenemos ahora el concepto de control cruzado de la información. ¿Qué significa esto? Bueno, como les comentaba antes, ahora con el tema de la factura electrónica, por ejemplo, ya Hacienda sabe qué hago yo, qué vendo, cómo lo vendo, en dónde lo vendo, a quién lo vendo, ¿verdad? Entonces ya Hacienda, desde el momento que yo emito la factura, ya Hacienda sabe todo de mí, esa transacción. ¿Qué pasa con esa información que está recopilando Hacienda por los diferentes medios? Bueno, está implementando un sistema de control cruzado de información para verificar que lo que
yo estoy diciendo realmente es real a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, algo que pasa hoy en día y un mito que pasaba antes, ¿qué decíamos antes o pasaba mucho con el tema de la caja? Mira, es que las cargas son muy altas, ¿verdad? Se tenía también, o existe todavía la práctica de que, bueno, voy a reportar un poquito más bajo los salarios para pagar menos cargas y así ahorrarme un poquito, ¿verdad? Y a nivel fiscal manejo los gastos normales, declaro los gastos. Eso era antes que tal vez había, por decirlo de alguna forma, un margen, un chance de manejarlo. Sin embargo, siempre existía cierto riesgo. Ahora mucho más, porque ya ahora Hacienda tiene este control cruzado con las diferentes instituciones. Si yo reporto un salario menor ante la Caja Costarricense de Seguro Social a la hora de reportar mi planilla, y en mis gastos en la declaración de renta, en mis gastos, lo estoy incorporando todo mi gasto de salario, eso es parte de lo que en algún momento podría, por decirlo de alguna forma, brincar o saltar en el control cruzado que haga Hacienda. Hacienda va a decir, aquí hay algo que no me coincide, aquí hay algo que no me cuadra, vamos a ver qué pasó, vamos a intervenir en el contribuyente. Entonces hay que tener muy presente que ya Hacienda tiene información por todo lado, ¿verdad? Por todos los sectores tiene información, entonces ahora más bien hay que tratar de establecer la metodología para cumplir de forma correcta lo que solicita, porque todo esto, anuente al uso de la tecnología de medios digitales que ha utilizado Hacienda, que ha implementado, estamos mucho más controlados, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo importante para poder mitigar esto y estar anuente a respuesta es tener la información al día y verás, ¿verdad? Que eso es muy importante. Si en algún momento Hacienda me notifica pidiéndome una información, lo importante es yo poder tener respuesta y dar información al día y verás, para evitar cualquier tipo de inconvenientes con Hacienda. Principales obligaciones tributarias, bueno, son muchas, pero tal vez aquí en el sector construcción vamos a tocar las principales que influyen. Lo primero, como contribuyente, yo tengo la obligación de escribirme ante el Ministerio de Hacienda. Esto se hace mediante el D-140, es el documento oficial para inscripción o modificación de datos. Tenemos la facturación electrónica de asignación de código CAES, que ya lo conversamos, implementación de contabilidad. Aquí también comentarles que otro cambio que se ha dado, y un mito que se dice o anterior o se decía, es que, bueno, yo voy a contratar los servicios de un contador solo para que me haga las declaraciones. Se da y puede pasar. ¿Qué pasa? Que a veces se ignora que Hacienda ya me exige una contabilidad. Y eso está estipulado en el artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que lo comentaba ahora. Entonces es un punto importante que se debe complementar como parte de las obligaciones tributarias. Hay mucho contribuyente que asume que con solo presentar declaraciones ya está cumpliendo con Hacienda. Y eso hoy en día es erróneo. Ahora es otra realidad, porque ya ahora Hacienda te pide como contribuyente el respaldo de esa declaración. ¿Quién respalda? ¿De dónde nace la información que usted me está declarando a mí como contribuyente? Entonces, de ahí es donde nace la obligación de la contabilidad, que respalde eso que yo estoy declarando en la Hacienda, que diga que sí es real, es fehaciente y está respaldado por una contabilidad formal y como corresponde. Entonces, eso es un punto importante también a considerar como parte de las obligaciones tributarias, la presentación de las declaraciones en tiempo y forma, por supuesto, presentarlas a tiempo, pero también con la información que corresponde y la información completa y real, ¿verdad? Porque también hago yo con presentar las declaraciones al día, al tiempo que es, pero con información que no es real. Y también, por supuesto, que atención a notificaciones y procesos de fiscalización por parte del Ministerio de Hacienda. En el momento que yo tenga alguna notificación, algún correo, algún aviso de Hacienda, siempre es importante atenderlo de inmediato, porque todo tiene tiempos de expiración. Entonces, no caer en el error de, mira, tengo una notificación, voy a dejarla ahí, después la veo. No, siempre es importantísimo atender de forma prioritaria cualquier notificación que realice Hacienda a uno como contribuyente. Y el cumplimiento de la normativa fiscal actual, ¿verdad? El estar actualizado, también el estar con las nuevas regulaciones que se han implementado, es importante también como obligación tributaria. Vamos a ver un poquito parte de las obligaciones que vimos, que es el tema de los impuestos y declaraciones. Vamos a ver los principales, porque son muchas, ¿verdad? También lo que más influye en la parte de construcción, impuestos sobre las utilidades, impuestos sobre el valor agregado, la declaración de proporcionalidad por rata y las ventas de capital. Empezamos con el impuesto sobre las utilidades o el impuesto de renta.
Bueno, ¿cuál es el hecho generador o a dónde nace este impuesto? A partir de dónde es donde yo ya digo, ok, si ya tengo que empezar o estoy sujeto a este impuesto. Primero, desde el momento que yo me inscribo en la actividad comercial que tenga, pero el hecho generador es la utilidad o la generación de rentas o utilidades o ganancias, como lo queramos llamar, provenientes de actividad o comercial que sean habituales, ¿verdad? Entonces, cualquier actividad que yo genere utilidad, ganancia, ya es un hecho generador para involucrarme o pertenecer o tener la obligación de estar sujeto al impuesto sobre las utilidades. El periodo fiscal de este impuesto es de enero a diciembre de cada año. Eso es otro cambio que vino a surgir con la nueva ley. Antes teníamos el periodo de septiembre a octubre, que era cuando se daban las famosas liquidaciones y remates y todo en el mes de septiembre y todo el asunto. Ahora ya cambió, ya ahora es año natural de enero a diciembre. ¿Qué involucra y qué hay que tomar en cuenta también este impuesto sobre utilidades? Bueno, muy importante, involucra todos los ingresos grabables y los gastos deducibles que yo mantuve durante el periodo. Otro factor importante en este impuesto es la utilización de los escudos y créditos fiscales. ¿Qué son escudos y créditos fiscales? Bueno, es lo que yo puedo utilizar, es lo que la ley me permite utilizar para disminuir y rebajar el impuesto que estoy generando. Entonces, sí es muy importante y ahora eso es otra realidad que también hoy en día se ha implementado a diferencia de antes, porque como les comentaba, también un mito que decía antes era, bueno, tratemos de no facturar todo, ¿verdad? Bajemos la facturación o esto no lo facturemos. Ya eso quedó, ese mito quedó en el pasado y ahora es realidad. Primero por la facturación electrónica, por lo que ya hemos visto en esta charla, que los controles cruzados ya haciendo lo tienen por todo lado. Y segundo, porque ahora más bien la técnica o la táctica está en buscar los portillos que me deja la ley y Hacienda en cuanto a los créditos y escudos fiscales que yo puedo hacer para disminuir ese impuesto. Ya no es tanto dejemos de facturar, ahora más bien es, ok, hagamos una estrategia, busquemos todos los créditos y escudos que me permite la ley, incluyámoslo, involucrámoslo en la estrategia fiscal y busquemos cómo disminuir un poco el efecto de los impuestos que estamos generando. Y por último, el impuesto sobre la renta está sujeto a declaración, que es la de 101. Esta declaración se presenta anualmente, hay tiempo de presentar la declaración y pagar el impuesto el 15 de marzo de cada año. Sin embargo, el corte de cierre fiscal es a diciembre. De enero a diciembre es el corte del periodo y yo tengo para presentar la declaración y pagar el impuesto y hacer todo el proceso de cierre hasta el 15 de marzo de cada año. Entonces, eso es como un poquito en general lo que habla el impuesto sobre utilidades o los principales requisitos o que nos viene a implementar el impuesto sobre las utilidades a tener presente. Después vamos a ver un poquito el tema del IVA, perdón, las tarifas del impuesto. Ya vimos qué es el impuesto de renta, ya vimos qué factores tenemos que tomar en cuenta, pero muy importante también, ok, cuánto es lo que estoy sujeto, cuánto es lo que debería yo de pagar. Esto va a depender mucho si estoy como persona jurídica o persona física, porque Hacienda establece dos tarifas, una para lo que es personas físicas y otra para personas jurídicas, que para personas jurídicas actualmente para este año está de 0 hasta 5.761.000 colones a un 5%, de ahí hasta 8.643.000, un 10%, después de 8.643.000 a 11.524.000, un 15%, y sobre el exceso de eso un 20%. Sin dejar de lado que si mis rentas brutas superan los 122 millones de colones, ya automáticamente me calificarán en una tasa del 30%. Entonces, sí tener presente estas tasas, ¿verdad? De acuerdo a esto, es donde yo voy a saber cuánto es aproximadamente lo que yo voy a pagar. Es muy importante tener presente esto para cuando se establezca la estrategia fiscal, ¿verdad? Durante el año, para ir midiendo y hacer proyecciones y provisiones de cuánto más o menos podrías estar pagando. Personas físicas con actividad lucrativa, vean que aquí cambia, ¿verdad? La tabla ya cambia un poco. Ya ahora aquí inclusive hay una base exenta que no tiene la persona jurídica, que la base exenta es hasta 4.181.000 colones. ¿Qué quiere decir esto? Si mis ingresos netos
están por debajo de los 4.181.000 colones, yo no tengo obligación de pagar impuestos. Pero si ya tengo una utilidad neta sobre los 4 millones a los 6.244.000, estoy en un 10. Sobre ese hasta los 10 millones tengo un 15. De ese a los 20 millones un 20 y después de ahí un 25. Ve que la tasa máxima que podríamos estar sujetos es un 25 y la mínima un 10 o estar exento. Todo va a depender mucho de la operación, de la estrategia que se establezca, del aprovechamiento de los créditos y gastos fiscales, deducibles, perdón, que yo pueda utilizar, incorpore en mi contabilidad y en mi estrategia fiscal para poder minimizar un poco el impacto de impuestos. Ahora vamos a pasar un poquito a hablar de el impuesto sobre el valor agregado, que es otro punto de impuesto importante y que aplica pues mucho en el sector construcción. El hecho generador de este impuesto es en la venta de bienes y servicios que yo realice, y el periodo fiscal es mensual, ¿verdad? Eso es de carácter mensual. La declaración de la cual se presenta para este impuesto es la declaración de 104.2, que ahora es la de 104.2, y está sujeto también a las tarifas reducidas. Las tarifas reducidas que es, bueno, el famoso 13, 8, 4, 2, 1%, que tenemos ahora de las tasas disponibles para facturar el IVA o para emitir yo el IVA de acuerdo a mi actividad comercial y de acuerdo a la ley y los transitorios que se han venido dando en la ley. Entonces, una vez teniendo presente las tarifas reducidas y sabiendo si me aplica o no, se aplica el tema también de la prorrata o la proporcionalidad, que también ahorita lo vamos a conversar un poquito. Después, sobre el mismo tema, las tarifas del impuesto, ¿verdad? Acá para el IVA tenemos el 13% que es tarifa general, que inclusive se recién incorporado en el sector construcción, ¿verdad? Este año fue un año de transición, en donde veníamos con el 8, pasamos ya ahora al 13 en la parte de la construcción. El 4% que se aplica para el sector salud, boletos aéreos, el 2% que es para instituciones estatales educativas, educación privada y seguros, y el 1% que es para canasta básica, productos de canasta básica. Sin dejar de lado también la tasa exenta no sujeto, que lo estipula el artículo 8 y el artículo 9 de la ley del impuesto sobre el valor agregado. Vamos ahora sí a pasar al tema de la aplicación de proporcionalidad. Muy posiblemente ustedes han escuchado un poco sobre este término que se incorporó con la ley del fortalecimiento de finanzas públicas, y ha sido un tema de mucho hablar desde que se implementó, ¿verdad? Ha sido un tema también un poco enredado, confuso, que inclusive al inicio ya aprobada la ley y puesto en práctica, aún así había muchas variables, muchas dudas, ¿verdad? Sobre esta nueva aplicación que durante el tiempo hemos venido que tener aclarando, ¿verdad? Y ya hoy en día se puede decir que, bueno, ya hace tal vez un año, año y medio, ya estaba bien maduro, un poquito más maduro el tema de la aplicación de la proporcionalidad. ¿Qué nos habla de proporcionalidad? Bueno, primeramente, regidos bajo la base legal, artículo 30 del reglamento de ley del IVA, y lo que nos dice es lo siguiente: si yo tengo ventas solamente al 13%, si mis ventas no son solamente el 13% y también exentas por ley especial, por ejemplo, zonas francas o a municipalidades, yo puedo y tengo derecho de uso pleno del crédito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Derecho de uso pleno del crédito fiscal. Bueno, en resumen, yo podría usar todo el IVA que estoy pagando en mis gastos y compras para disminuir el IVA que estoy generando en mis ventas al 100%. Solo si mis ventas son al 13%, a zonas francas o a municipalidades, inclusive a la Caja de Costarricense y Seguro Social. Pero, ¿qué pasa si yo vendo con tarifas reducidas del 8, del 4, del 2 y del 1? Bueno, automáticamente ya soy sujeto a realizar a prorrata o proporcionalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, yo ya no puedo utilizar el 100% del IVA que yo pagué en mis gastos y mis compras, sino que ahora más bien tengo que hacer un cálculo anual del porcentaje que puedo usar como crédito fiscal durante todo el siguiente periodo, mes a mes. Ya no voy a utilizar el 100%, sino lo que me dé la fórmula matemática que establece Hacienda.
y anualmente tengo que hacer una liquidación para determinar si todo lo que yo declaré en ese periodo realmente fue lo que se dio en la operativa real o no, ¿verdad? Eso es un poquito complejo, se hace en la declaración de diciembre anual, pero es parte, lo pongo acá para comentarlo, es parte también de la obligación si yo soy sujeto a proporcionalidad. ¿Cómo se come esto? Yo sé que tal vez es un poquito como complicado entenderlo así eh, de forma textual, y por eso traigo un caso práctico para tratar de entenderlo un poquito más y de comprenderlo. Vamos a a ver este ejemplo. Este ejemplo es para aplicar la proporcionalidad ahora el siguiente año. Si yo estoy cerrando, el ejemplo es como si yo estuviera cerrando este año 2023 y voy a calcular mi proporcionalidad o mi porcentaje que yo puedo acreditarme durante el siguiente año. Entonces, vamos a partir de las ventas de 2023. Como lo ven en este cuadrito, este cuadro representa todas las ventas que yo tuve en el 2023. Digamos que esto fuera a diciembre de este año. Resulta ser que yo durante todo el año vendí 5 millones a 13%, 10 millones a la caja de la municipalidad, 20 millones a empresas de zonas francas, pero también vendí 15 millones al 8%, 25 millones al 4% y 10 millones al 2%. Inclusive también 15 millones de exentos. Ven que aquí tengo variado la facturación, de todo facturé y a diferentes tasas. Entonces, bajo este escenario de ventas, tenemos claro que generamos 3.050.000 colones de IVA en todo el total de las ventas entre todas las tasas. Ahora bien, ¿qué pasó con las compras en este año? En el año 2023, también durante todo el año yo tuve compras al 13% de 40 millones, al 8% de 25 millones y exentas y no sujetas a 10 millones. Esto me generó un IVA o un impuesto en todas mis compras y gastos de 7.200.000 colones. Es un monto considerable, pero ¿qué pasa? Yo no me puedo acreditar estos 7.200.000 colones porque tengo que hacer proporción porque yo tuve ventas a diferentes tasas y compras a diferentes tasas. Entonces, ya yo me doy una obligación de estos 7.200.000, lamentablemente yo no lo puedo utilizar en su totalidad para disminuir el impuesto que estoy generando de IVA. Aplicando la fórmula matemática, que no la pongo acá porque evidentemente es bastante compleja, ¿verdad? Pero en resumen es una prorata que se hace entre todas las compras por tasa aplicada y las ventas por tasa aplicada. Esa fórmula matemática que estableció Hacienda, bajo este escenario, acá nos podríamos solo acreditar el 56.67% del 100% del crédito fiscal que yo tengo. O sea, de estos 7.200.000 que yo apliqué o generé en el año, yo solo puedo aplicar, o en adelante voy a poder aplicarme el 56.67%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de los 7.200.000, solo voy a aprovechar 4 millones para incluirlos dentro del impuesto y rebajar el impuesto. Y el restante que pasa, tengo que clasificarlo y asumirlo yo como contribuyente, como organización, como empresa, como un gasto o un costo. Entonces, esto es lo que viene a implicar el tema de la prorata, ¿verdad? Entonces, es bastante, dependiendo del movimiento, del volumen de información, de ventas que tenga el contribuyente, así va a ser el impacto. Entonces, estamos viendo que acá, en ventas de 100 millones, generamos 3 millones 50 IVA y tuvimos 75 millones de compras, o sea, el 75% de las compras, y aún así, pues no pudimos aprovechar todo el crédito y tuvimos que asumir este costo. Entonces, esto es importante tenerlo presente y entender el impacto que viene a decir la proporcionalidad. Vamos a ver un caso práctico como si ya fuera el 2024. ¿Qué pasa? Aquí donde estábamos ahorita, determinamos la tasa que yo voy a empezar a poder aplicar o el porcentaje que voy a empezar a aplicar en adelante durante un año del total de mi crédito mensual. Si estuviéramos en enero de 2024 y generamos estas ventas, 2 millones al 13, 1 millón a la caja, bueno, este tipo también de ventas de tarifa diferenciada, generando 20 millones de ventas y generando un impuesto de un IVA de 1.435.000, tenemos compras por el otro lado de 12.500.000 y tenemos un IVA, un crédito fiscal total de esas compras de 1.355.000.
Pero ¿qué pasa? A la hora yo de hacer la declaración, yo no puedo utilizar de enero de 2024, estamos hablando que esta es la declaración de enero, yo no podría acreditarme este 1.355.000 para bajar este 1.435.000, sino que este crédito fiscal de 1.355.000, yo tengo que aplicar solo el 56.67%. Entonces, de las compras del mes, del IVA del mes, yo solo voy a poder utilizar 767.000 colones y el restante lo tengo que asumir como un gasto y como un costo. O sea, no lo puedo utilizar para bajar el impuesto generado en el mes. Entonces, eso es un punto también importante como para entender que cómo me impacta a mí durante el siguiente periodo fiscal la prorata durante el mes a mes presentar mi declaración de IVA. Entonces, se decía antes, sí, al principio cuando aprobaron este tema de la proporcionalidad o cuando aprobaron la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, se decía que este tema de las tarifas reducidas iba a ser un gran beneficio para el sector construcción y sus áreas relacionadas. Sí, por un lado comercial y de mercado, quizás, ¿verdad? Pero para el lado fiscal, ya en la práctica vemos que no es tan beneficioso. Pero por ahí es donde se tiene que tomar en cuenta y tratar de buscar los portillos que me deja Hacienda para poder mitigar este efecto, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, esos portillos o esas opciones que yo puedo buscar y tener? Bueno, Hacienda me dice en uno de los artículos del reglamento del IVA que yo puedo tener una base o un beneficio para poder acreditarme 100% del IVA. Pero ¿cuál es la condición? Voy a tratar de explicárselo en este ejemplo. Teniendo las mismas ventas que vimos ahora, los 20 millones, el mismo IVA, pero si yo logro tener identificado compras y gastos relacionados sí y estrictamente a mis ventas al 13%, yo puedo utilizarme el 100% del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos tal vez para explicar eso un poquito mejor. Si yo vendí 2 millones en el mes al 13% y yo logré dentro de mis controles y dentro de mi contabilidad poder identificar que de todas las compras que yo tuve, 4 millones del 13% están ligadas directamente para generar este ingreso, entonces yo puedo utilizarme el total de crédito. Por ejemplo, si yo soy arquitecto y para dar estos servicios del 13%, yo tuve que incluir en gastos que están tasados al 13%, pero esos gastos fueron solo para generar este ingreso, y así lo puedo comprobar, y así con la documentación y demás, entonces quiere decir que yo ahí sí puedo utilizarme el 100%. Igual al 8, si yo para generar estas ventas al 8, identifiqué, controlé y tengo respaldado gastos en el mes al 8% y utilizados 100% para generar esos 9 millones, yo podría utilizarme el 100%. Entonces, bajo este ejemplo, digamos que en el mismo ejemplo que veníamos viendo, para el mes de enero, yo logré identificar 7 millones de compras al 100%. Entonces, yo ya puedo acreditarme 760.000 colones por ese lado. Eso sí, cumpliendo los requisitos que les mencionaba, ¿verdad? Tenerlo bien identificado, que sí sea estrictamente utilizables para generar el ingreso a la misma tasa y que esté realmente respaldado. Ahí yo puedo utilizar el 100%. Entonces, ¿qué pasa con esto? En vez de pagar yo, o en vez de asumir un costo de 587.000, ahora sería 257.000 el costo o gasto que yo tendría que asumir que no puedo utilizar de crédito. Entonces ya podría utilizar entre las compras identificadas y no identificadas, utilizo un total de crédito de 1.097.000 en vez de 767.000 que vimos en el ejemplo pasado, sin tener compras identificadas. Esto nos ahorra o nos da un ahorro en el mes de 330.000. Basado en este ejemplo, ¿verdad? Con estas ventas, con estas compras, todo va a depender del volumen que tenga el contribuyente, pero lo que quiero comentarles es que es una opción que existe, pero todo va a depender de la operación que tenga yo como contribuyente, el control y orden en la contabilidad que tenga también, porque eso va a ser el respaldo para poder utilizar este beneficio, ¿verdad? Del crédito fiscal. Entonces, es un portillo que hay, a veces se desconoce, a veces no está muy claro, pero el que existe, existe y se puede utilizar, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Ahora vamos a hablar un poquito del ciclo contable y su relación fiscal.
Vamos a, aquí a decir muy brevemente a ver qué se basa el ciclo contable, porque ya vimos la parte fiscal, la parte de impuestos, la parte de cumplimiento, pero ¿de dónde nace toda esa información para yo poder hacer esas declaraciones, utilizar esos escudos y créditos fiscales, disminuir el impuesto que tengo que pagar, hacer una estrategia fiscal? Bueno, pues de la contabilidad, porque ahí es donde se registra, se almacena toda la información, se deducen conclusiones para poder emitir la información para declaraciones de impuestos. Primer punto, primera parte del ciclo contable es la información a suministrar. Generalmente es mensual, bimensal o semanal, dependiendo también del volumen de información, dependiendo del contribuyente y la actividad comercial que tenga. Viene un proceso de recopilación, análisis e interpretación y registro contable, que aquí sí quiero comentarles que interviene la NIF, las normas internacionales de información financiera, que también no las podemos dejar de lado, ¿verdad? Si bien es cierto, las normas de información financiera rigen a nivel mundial bajo una normativa y la parte fiscal va de acuerdo a la jurisprudencia de cada país, se deben contemplar las dos, ¿verdad? Siempre también a nivel contable es importante contemplar la NIF. ¿Qué nos va a permitir contemplar la NIF? Bueno, establecer controles y manejo de proyectos, que en el sector construcción es muy importante y se da mucho, ¿verdad? Porque se maneja por proyectos y a veces es complicado, ¿verdad? Poder ligar esos costos o poder ligar cada inventario de materiales y costos a un proyecto. Entonces, si implementamos normas de contabilidad, podemos aprovechar y implementar controles para manejar el control de los proyectos, ¿verdad? ¿Qué nos va a permitir llevar un control de proyectos? Lo vimos ahora. Si yo logro identificar compras al 100 con ventas al 100, tengo un ahorro en impuestos. Entonces, si yo logro identificar compras de materiales o compras de servicios que estén ligados al 100% en ventas, bueno, número uno, me aseguro de llevar un control de proyectos y número dos, pues puedo obtener también un beneficio fiscal, ¿verdad? Entonces, es importante lo que nos puede brindar el manejo y control de proyectos en el sector construcción. Luego viene la parte de análisis y comparación de resultados dentro del ciclo contable. Después de analizar toda la información, viene la comparación de resultados, evaluación de proyectos y proyección fiscal, que es importante para brindar riesgos y recomendaciones. Es importante cada mes ir evaluando el comportamiento que tiene la empresa, el contribuyente, sus estados financieros, en sus utilidades, para con base a esto hacer una evaluación y una proyección fiscal y riesgos y recomendaciones. Y por último, la generación de información contable para la toma de decisiones, que son estados financieros generalmente, auxiliares, otro tipo de reportes que el contribuyente o la gerencia quiera generar para tomar decisiones. Vamos a hablar un poquito del beneficio o la estrategia fiscal para comentarles de qué compone una estrategia fiscal, qué quiere decir una estrategia fiscal. Bueno, el motivo o el objetivo de la estrategia fiscal es establecer las proyecciones o las provisiones de acuerdo a mi operación continua para así, primeramente, hacer un diagnóstico fiscal. Entonces, el diagnóstico fiscal lo que quiere decir es lo que yo voy a hacer es saber a qué estoy yo regulado, qué obligaciones tengo y cómo estoy actualmente con Hacienda. Si estoy moroso, si estoy omiso de declaraciones y si estoy dejando de lado alguna obligación que tengo que hacer. Pues, hacer todo un diagnóstico para ver cómo estoy actualmente, qué estoy dejando de hacer o qué estoy haciendo de más para en adelante. Y con esto hacer un planteamiento. El planteamiento es un plan de trabajo o una propuesta, más bien, de cómo ir mitigando lo que estoy haciendo mal, lo que estoy dejando de hacer o lo que tengo que implementar. Y la planificación de cómo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué periodo es lo más recomendable? Si lo puedo hacer en este periodo fiscal, si es mejor dejarlo para el otro o dejar que inclusive prescriba el periodo. Y por último, ejecutar la decisión que se tome, ¿verdad? Entonces, esto es como la base principal de una estrategia fiscal para contemplar todo. ¿Y qué contrae esto? Bueno, beneficios. ¿Cuál es parte de los beneficios? Primero, resguardar el flujo de caja, ¿verdad? Que yo en un mes de sorpresa no me lleve el susto de que
se me vino encima Hacienda, tengo que pagar un montón de plata que me está cobrando y yo no tenía presupuestado mi flujo de caja. Entonces es un golpe duro. Entonces primero resguardamos el flujo de caja para no tener esos golpes duros. Segundo, podemos generar un ahorro en impuestos. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Primordialmente con la estrategia fiscal. Logro el cumplimiento fiscal en tiempo y forma. Y también tengo poder de respuesta ante el Ministerio de Hacienda. Entonces, si yo tengo todo esto, esta estrategia fiscal, la contabilidad al día, todo bien planificado, en el momento que Hacienda me notifique o me da algún proceso, yo voy a poder tener toda la seguridad de poder darle respuesta a Hacienda en tiempo oportuno, porque tengo toda la información y el respaldo y las cosas que hemos venido haciendo se están haciendo de acuerdo a lo que la ley permite. Entonces, esos son uno de los beneficios, la tranquilidad también a uno como contribuyente, como empresa, de poder cumplir con eso y poder dar respuesta segura a Hacienda. Ahora bien, aparte de los beneficios de esa estrategia fiscal, también hay beneficios del cumplimiento fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de organización, generalmente, o también como persona independiente, como contribuyente físico, vamos a tener mayor competitividad en el mercado al estar al día con nuestras obligaciones. Pasa mucho también con las empresas que licitan, o inclusive ahora el sector privado también. Uno de los requisitos que se está incorporando a la hora de contratar proveedores es ver el estatus ante la Hacienda, o inclusive ante la Caja de Costarricense de Seguro Social, para ver si se mantienen al día con sus obligaciones. Entonces, hoy en día ya es un factor que, que influye en el mercado y a nivel competitivo. Entonces, eso es un beneficio que puede brindar. Además, accesibilidad a productos financieros, capital de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una contabilidad al día que pueda demostrar a la entidad financiera que mis finanzas van bien, son sanas, aparte de cumplimiento al día de impuestos, bueno, pues es un factor a favor que influye mucho a la hora de yo querer tener productos financieros como un préstamo, como un crédito o inclusive, como les decía, capital de trabajo. Además, me permite enfocarme como contribuyente, como dueño de la empresa, en atraer clientes y desarrollar el negocio. Y por último, mantener el negocio en marcha, ¿verdad? Teniendo esto trabajado, bien planteado, bien toda la parte fiscal manejada, yo puedo, como contribuyente, dueño de la empresa, estar tranquilo de que el día de mañana no va a llegar Hacienda y me va a cerrar el negocio y ya no puedo seguir operando, ¿verdad? Esto es algo muy importante y pasa mucho. Ahora Hacienda también anda muy riguroso con ese tema. Por eso otro de los beneficios que nos puede brindar el adecuado cumplimiento fiscal. Y eso sería, en resumen, todo lo que es la parte de cumplimiento fiscal, o por lo menos lo principal, ¿verdad? Que podemos contemplar, revisar, controlar e implementar para poder sanar nuestro cumplimiento fiscal y poder no tener sorpresas, ¿verdad? Como les decía, han habido muchos cambios y como ya lo vimos, había muchos mitos en cómo se manejaban antes las cosas, la parte fiscal, y ahora todo cambia. Y ahora es un tema de ver cómo nos adaptamos a las nuevas leyes, a las nuevas reformas, pero de tal forma utilizando lo menos que podamos y tengamos a mano, ¿verdad? Entonces, eso es todo en resumen. Espero pues haber abarcado por lo menos su mayor parte de los temas y también me permito dar la palabra a don Jaime para ver si los participantes tienen alguna consulta y con mucho gusto lo podemos evacuar. Muchas gracias, Adrián. La verdad es que hiciste una explicación bastante amplia, pero resumida en el marco conceptual que existe en la actualidad en nuestro medio. Sí debo destacar un principio fundamental que lo mencionaste en el marco de tu charla, de tu información del día de hoy, y es que cada día se está, yo no diría que complicando, pero sí se está acercando cada vez más la contabilidad a los sistemas de Hacienda. ¿Esto qué significa? Que a través de la digitalización ya las empresas no se pueden ocultar, ¿verdad? Y cuando hablamos de estrategias fiscales, no estamos hablando de evasión fiscal ni de alusión fiscal, que ese es otro mito que existe en la calle que debemos erradicar todos los empresarios y funcionarios y profesionales del campo, porque la estrategia fiscal tiene que ver con algo muy simple: pagar estrictamente lo que estoy obligado a hacer.
y lo que la ley dice que debo hacer, ni más ni menos. Entonces, Exacto. este concepto de una adecuada contabilidad no solo sirve para comprender el negocio mismo en el que estamos, las condiciones de flujo efectivo y estado de resultados que podemos obtener de un periodo, sino que también nos coayuda precisamente a ser precisos con la estrategia fiscal para pagar impuestos. Es decir, toda actividad económica necesariamente va a generar un proceso a través del cual Hacienda va a estar pendiente y va a buscar un cobro al respecto. Y cuando hablamos específicamente del IVA, de esa gran transformación que sufrimos el año pasado, realmente todas las empresas físicas y jurídicas nos hemos convertido en colectores oficiales de Hacienda, ¿verdad? Porque tenemos que recaudar fondos de Hacienda y estamos obligados, no solo tributariamente, sino penalmente, a trasladar esos fondos de Hacienda de la forma apropiada. Así que me pareció muy precisa en ese sentido tu información y le doy la palabra a Natalia para que nos pueda verificar las preguntas que nos han hecho a través de este webinar. Adelante, Natalia, por favor. Gracias, don Jaime. Sí, tenemos una consulta de Daniel Figueroa. Dice, ¿la obligatoriedad de contratar un contador es solo para personas jurídicas o también físicas? Claro, gracias por la pregunta a don Daniel. Efectivamente, el artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios es muy específico y muy claro. Dice, todo contribuyente inscrito debe o tiene la obligatoriedad de mantener una contabilidad. Ahora bien, es importante sí tener presente, no es lo mismo una contabilidad de una persona jurídica a una contabilidad de una persona física, ¿verdad? Generalmente una persona física es una contabilidad más básica, menos movimientos y menos requerimientos que tenga una persona jurídica. Sin embargo, tiene que llevar contabilidad, tiene que tener estados financieros, que son estados de resultados, balance de situación financiera, inclusive si tienes el flujo mejor, ¿verdad? Entonces sí tiene que cumplir, contribuyente físico o jurídico debe mantener una contabilidad, ya sea más grande o más pequeña, pero sí debe tener, porque eso es el respaldo de lo que vamos a declarar. Hacienda cuando te notifica o cuando te pide algo, sí, lo hace con base a la declaración, pero precisamente Hacienda lo que quiere es saber de dónde nace esa información que yo estoy declarándole a Hacienda. Y de dónde nace, donde debe nacer es lo que lleva el día a día mi operación o mi empresa, que es la contabilidad, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hoy en día ambas personas físicas y jurídicas deberían llevar una contabilidad. Eso es lo ideal. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra que es anónima. Dice, ¿cuáles son los códigos CABIS que pueden usar para facturar la consultoría? Fase 1, estudios preliminares, anteproyecto, planos y documentos. Fase 2, dirección técnica. Ujú. Bueno, de antemano les comento, la lista de códigos CABIS es súper amplia, es enorme, de hecho es muy específica. Entonces, en este caso específico, la consulta habría que determinar dentro de esa lista cuál se adapta a estos. Primero que nada, ver si hay alguno que específicamente esté muy ligado a lo que nos están consultando. Y si no, ver cuál de todas las actividades se asimila y se puede aplicar, ¿verdad? Porque sí va a depender mucho específicamente de la actividad, pero hay que basarse en la lista, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, cuando se va a hacer esto, a buscar el código CABIS que yo puedo utilizar, inclusive mucho más razón cuando yo tengo varias actividades, como en este caso, ¿verdad? Si tengo estudios preliminares en este proyecto, pero también después voy a facturar dirección técnica, entonces ahí puedo estar sujeto a dos diferentes códigos, o bien podría inclusive utilizar uno, pero lo que yo se recomiendo es ver bien el caso por caso, y identificar dentro de la lista, analizar bien cuál podría ser, ¿verdad? Pero sí, sí hay que tomar en cuenta que la lista es muy amplia y sí hay que tomar tiempo y detenimiento para establecer bien ese código. Como les decía ahora, es súper importante este proceso. Muchas veces pasa que no se le da mucha importancia, inclusive más cuando se está inscribiendo, cuando es una inscripción nueva, un contribuyente ante Hacienda. A veces hace, por salir de la inscripción se hace, ¿verdad? Y no se toma en cuenta
el detalle que hay que tomar en este tema de código país. Pero lo que les recomiendo, igual inclusive me pueden hacer la consulta vía correo, si quieren, me pueden dejar la consulta vía correo con estas actividades, con esta duda, y yo con mucho gusto podría estar en el transcurso de la semana tratando de evacuar la duda, y si es posible, le puedo también brindar los posibles códigos que podrían utilizar sin ningún problema. Pero sí es importante verlo con detenimiento cada caso. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, Daniel Figueroa consulta. ¿Esta contabilidad puede ser anual para el cierre fiscal, para la renta, no mensual para el IVA? Bueno, si yo soy contribuyente que estoy sujeto a IVA y renta, sí es fundamental llevar cortes mensuales. ¿Por qué? Porque la contabilidad va a ser para todo tipo de impuesto, no simplemente para el impuesto de renta, ¿verdad? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, y viéndolo así en caso práctico, el caso que vimos ahora de la proporcionalidad o programa? Si yo no llevo una contabilidad mensual, ¿cómo podemos determinar cuál es el porcentaje que yo me puedo acreditar mensualmente del IVA y cuál no, o cuáles compras sí y cuál va a ser mi crédito fiscal? Solo y únicamente llevando una contabilidad, ¿verdad? Como les decía, puede ser una contabilidad básica, mensual, pero si yo soy sujeto a IVA y tengo que declarar mensualmente el impuesto de valor agregado, sí, lo más recomendable para poder asegurarme que que estoy presentando mis impuestos bien y que estoy cumpliendo como lo dice la ley, inclusive para generar un posible ahorro, ¿verdad? Porque yo siempre digo, fiscalizar o tributar sin contabilidad es como hacerlo a ciegas, ¿verdad? Porque inclusive podrías estar dejando un ahorro fiscal que podrías tener, que por el hecho de no llevar su operación diaria, porque eso es lo que hace la contabilidad, lleva su operación de su empresa o como contribuyente físico diario para determinar bien todos los beneficios fiscales, ¿verdad? Entonces, es un tema de que es la base de la información para cualquier declaración. Entonces, mi recomendación sí es por lo menos mantener una contabilidad, si es un contribuyente físico, por lo menos mantener una contabilidad básica, ¿verdad? Para poder determinar esos factores y poder cumplir de forma correcta con los impuestos, ¿verdad? Entonces, sí es más recomendable llevarlo mensual. Al final de año, para efectos de venta, sí es necesario hacer un cierre fiscal anual, ¿verdad? Para efectos de venta, pero sí lo recomendable es mantener por lo menos una contabilidad básica que me pueda a mí respaldar de lo que yo le voy a declarar a Hacienda. Ese va a ser el respaldo mío ante Hacienda a lo que yo vaya a declarar. Entonces sí es importante. Perfecto, muchas gracias. Ya por tiempo vamos a atender la última consulta que dice Daniel Artavia, que no le quedó muy claro lo de atribuirme el 100% de los impuestos. Si podría repetirlo. Ok, tal vez voy a ver si me voy a la primera momentito, con mucho gusto. Claro que sí. Esto es un tema bastante complejo, ¿verdad? Y que estamos tratando de hacerlo entender, ¿verdad? Pero si no, no deja de ser complicado. Voy a irme aquí a la firmina, lo que les explicaba. Vamos a ver, si yo en el mes de enero yo ya determiné que mi base, mi porcentaje a aplicar mensualmente es de 56,67 de mi crédito fiscal. Esto es lo que yo mensualmente durante el 2024 voy a aplicarme del total del IVA en mis compras y gastos. Teniendo esto claro, resulta ser que en la práctica, en enero de 2024, ok, yo tengo de todas mis compras que yo realicé en el mes, tengo facturas de proveedores de gastos y compras que me cobraron el 13% y que esas compras fueron utilizadas todas en su totalidad para generar estas ventas mías al 13%. Si ustedes ven, tanto la compra como el ingreso está a la misma tasa de impuesto. Si esto se cumple y si yo tengo como comprobar que ese gasto fue únicamente utilizado para generar este ingreso, yo ahí me puedo utilizar el 100% de esas compras. Pero eso sí, tengo que ser responsable, ¿verdad? Y consciente de este requisito que es primordial. Porque si Hacienda en un momento me fiscaliza y ve que no, hay inconvenientes y no va a cobrar todo lo que yo dejé de pagar. Entonces va a ser peor, ¿verdad? Entonces, como para terminar también la idea de explicación,
si yo en este mes tuve estas compras al 13% ligadas a estas ventas al 13%, yo voy a poder bajar 500, o utilizar los 520,000 que me representan el 13% de estas compras. ¿Qué pasa? Si también tuve compras al 8% de mis proveedores que les compré al 8% y que están ligados o fueron utilizados para generar mi ingreso, esos 9 millones al 8%, igual está tasado a una misma, valga la redundancia, a una misma tasa de impuestos. Entonces yo puedo utilizar el 100%. Pero ¿qué pasa si yo estos 4 millones en compras y gastos las utilicé tanto para generar ventas al 13, ventas al 8, ventas al 4 y ventas al 2? Ya no puedo utilizar el 100%. ¿Por qué? Porque me estaría yo acreditando el 13% en ventas donde fueron al 2, al 4 e inclusive al 8. Entonces, para Hacienda, yo me estaría atribuyendo un crédito fiscal mayor al débito fiscal que yo generé. Entonces, ahí es donde Hacienda no, me dice no, está sujeto a la prórroga. Entonces, ahí es lo importante, también retomando el tema de la contabilidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos determinar nosotros esto? ¿Cómo hacemos para poder llevar este tracking y este control? Bueno, solo llevando una contabilidad que nos permita registrar día a día nuestras compras, nuestros gastos, clasificarlas al 13%, al 8%, también nuestras ventas, y al final de mes poder determinar si yo puedo utilizar todo el 100%, ¿verdad? Entonces, eh, espero, no sé si con esto te voy a aclarar un poquito más, ¿verdad? Pero si no, de igual forma, cualquier consulta, eh, aquí están también mi correo, mis contactos, mis medios, y con mucho gusto puedo abarcar la duda más a detalle, más a profundidad, porque sin duda alguna esto es un tema que se nos trae, y como les digo también de antemano, este portillo y esta opción, muchos lo desconocen. En la realidad hoy en día, yo he visto casos en donde no saben que existe eso, ¿verdad? Es una opción que se puede utilizar siempre y cuando se utilice de forma responsable y consciente, ¿verdad? Con los detalles que o los requisitos que les comentaba hoy. Pero en resumen, así funciona un poquito esta opción que nos da Hacienda, para poder utilizar el mayor crédito que yo pueda, ¿verdad? Entonces, espero poder haber abarcado pues la duda, y si no, pues como les digo, también por medio de mi correo o mis números telefónicos por WhatsApp, podríamos ahí conversar, y con mucho gusto pues les podría ayudar con la duda. Muchísimas gracias, don Adrián, por compartir sus conocimientos con nosotros, también a don Jaime por habernos acompañado y a todos ustedes por su interés y participación hasta el final de esta charla. Bueno, les recuerdo completar la encuesta que les aparece ahí en pantalla. Y bueno, sí, eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias y que pasen muy bien. Muchas gracias también a todos, gracias por la participación, ahí estamos anuentes a cualquier consulta adicional que tengan, con muchísimo gusto, y pues buenas noches y que se encuentren bien. Saludos. De parte del Colegio de Ingenieros Civiles, perdón, y como miembro de la Junta Directiva, quiero agradecerles y reiterarles la presencia en la actividad de hoy. Esperamos seguir contando con muchos de ustedes en todos los procesos que venimos llevando a cabo. Y un brevísimo comentario al final de todo este proceso, por experiencia propia y en diferentes actividades comerciales en las que he estado involucrado. Un comentario de asesoría también, de la parte de la experiencia que he tenido. Miren, no es el momento. La contabilidad dejó de ser un requisito. La contabilidad es una asistencia importante para todo negocio comercial que se emprenda o establecido el día de hoy. No es un requisito. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando tengamos que hablar de códigos CABIS, eso es una negociación que hay que verla precisamente con el contador. En el caso de consultoría, hay elementos de CABIS que pueden incluirse como tales, por ejemplo, servicios de consultoría, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios profesionales, etcétera. Hay varios códigos CABIS que pueden caber dentro de lo que son los estudios conceptuales de cualquier proyecto. Lo mismo sucede para la parte constructiva, pero hay que establecer la estrategia contable, financiera y Hacienda. Las tres van unidas, no pueden verse de forma independiente, y evidentemente la célula contable es el mes. ¿Verdad? Recuerden que la célula contable es el mes. Si bien es cierto, yo pago la renta anualmente, las declaraciones de venta, perdón, de valor agregado se dan mensualmente.
Eso quiere decir que la contabilidad mensual es la mínima unidad de control que yo debo tener acceso, no solo para verificación del estado de mis negocios y de mi flujo efectivo, sino también por las obligaciones tributarias que adquiero por los servicios que estoy brindando. Último comentario y muchas gracias por la asistencia. Gracias también a nuestro expositor, don Adrián, un placer y gracias nuevamente. Con Buenas mucho noches. gusto, a la orden. Muchísimas Buenas noches. gracias. Hasta Buenas luego. noches.